Pichincha Universal, generando noticias. 3 incendios forestales se reportaron este martes 10 de septiembre, uno en el sector de La Armeña, el segundo en el sector de las canteras de San Roque, en El Placer, y otro siniestro fue reportado en el sector de Tolontag. Sobre esto y las operaciones que se hacen para combatir los incendios y para prevenirlos, dialogamos a continuación con el capitán Jorge Sánchez, a quien les saludamos cordialmente. ¿Cómo está, capitán? Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por el espacio. Saludos a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, el día de ayer fue un día bastante agitado en relación a los incendios forestales. Bueno, toda esta temporada ha sido bastante intensa. Justo los incendios a los que te referías en Tolontag, en las canteras de Pichincha, fueron controlados con la brevedad que fue posible. No lograron hacerse más graves de lo que pudieron haber sido, porque estaban realmente en las faldas de la montaña, especialmente las canteras. Podía seguir hacia las faldas del Pichincha. Afortunadamente se lo logró controlar y detener en una zona, en una fase inicial. El de Tolontag se nos alargó un tiempo más, era en una pendiente bastante pronunciada, y finalmente la parte, el foco principal estaba en un encañonado, lo cual nos costó algún tiempo controlarlo. Tuvimos que dejar personal durante toda la noche vigilando cuando ya estuvo controlado, pero al final todos los incendios han sido controlados. En definitiva, el de Yoa, hemos tenido muchos. El del Purulagua nos llevó ese fue bastante intenso, ¿no? Fue intenso en el sentido del tiempo que nos duró mucho. De las alrededor de 3.000 hectáreas que hemos tenido 3.000 incidentes que hemos tenido, el del Purulagua fue el más grande. Ya. Hemos tenido 3.000 incidentes en esta temporada, pero el del Purulagua nos llevó más o menos 70 hectáreas, que fue difícil controlar por el tipo de terreno. Primero, en un terreno con muchas pendientes, en una zona elevada, y el terreno rocoso. Entonces teníamos fuego de subsuelo, porque la materia vegetal, las raíces de la vegetación que se quemó seguían ardiendo a nivel debajo del suelo. Eso dificultó mucho las labores de extinción, pero asimismo ha sido controlado. Fue controlado más o menos a los 11 o 12 días de haberse iniciado. En cuanto a cantidad de incendios, en relación al año 2018, nosotros a estas fechas no habíamos superado las 1.500 emergencias. En este año ya hemos superado las 2.000 en las mismas fechas. Y el área quemada en el 2018 no llegaba a las 300 hectáreas en esta temporada, y en este año hemos llegado ya casi a las 400 hectáreas. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el año 2018 fue un verano algo lluvioso, a diferencia de este, que ha sido un verano bastante seco, bastante prolongado, quizás comparable con el del año 2012, que fue un año muy, muy intenso para nosotros. En todo caso, nosotros como Cuerpo de Bomberos continuamos trabajando, hemos duplicado esfuerzos, vamos a intensificar nuestras campañas, continuaremos reforzando en redes sociales y en todos los medios que estén a nuestro alcance, para continuar con nuestras campañas de concientización, sensibilización hacia la población, que es principalmente donde está nuestro fuerte, es donde tenemos nuestro apoyo principal para trabajar en esto. ¿Y se ha detectado o no que si algún incendio de estos fue provocado? Bueno, en cuanto a todos los incendios, el 100% de los incendios aquí en Quito y quizás en todo el territorio son producto de la actividad humana. Quizás son provocados inintencionalmente. Claro. Habrá un porcentaje mínimo en donde hubo la acción dolosa, hubo la intención de hacer daño, pero en su mayoría diría yo que son incendios provocados por negligencia, quemas antitécnicas, imprudencia y situaciones de esta, más que por hacer daño, ¿no? Pero en todo caso es muy importante aquí la actuación de la comunidad. Por un lado, informando a tiempo, y por otro lado, absteniéndose de realizar quemas que son innecesarias. ¿Y cómo se encuentra la institución en cuanto a equipamiento,
Bueno, la preparación es fantástica, siempre loable, siempre además admirable de parte del Cuerpo de Bomberos de Quito, pero todo lo que implica la logística, el acompañamiento presupuestario, bueno, el apoyo mismo que desde una administración municipal debe darse, ¿cómo están ustedes recibiendo? Bueno, el apoyo que tenemos desde las autoridades municipales es un factor determinante realmente. Por otro lado, en cuanto a equipamiento, en el año 2018 nosotros todavía no habíamos renovado nuestra flota de vehículos contra incendios, cosa que ya para este año, a fines del 2018, nosotros ya renovamos nuestra flota de vehículos. Eso también ha sido un factor muy importante porque en esta etapa de incendios forestales del presente año, nosotros esto pudieron estar más preparados. Nos ha permitido atacar con todo ese contingente nuevo, vehículos de gran potencia. Eso nos ha permitido realmente tener una respuesta muy, muy eficiente. Ya, eso comparemos un poquito, ¿no? Porque, claro, quizá no vamos al detalle técnico del tipo de manguera, de la capacidad de contención de un detalle incendio, técnico es bastante sencillo. Ya. O sea, en el 2018 teníamos una flota de autobombas de vehículos de extinción que datan del año 2006 o 2007, ¿sí? Y en el presente año tenemos vehículos cuyo chasis es un chasis modelo 2019. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro. Vehículos de última, de tecnología de punta en este momento. Eso nos ha permitido, vehículos, incluso autobombas de tipo autobomba todoterreno que hemos podido, con estas especialmente en el incendio del Pulagua, pudimos ingresar a los sitios ya muy, muy remotos, muy cercanos al incidente, cosa que hubiera sido muy difícil con vehículos de tecnología un poco más antigua. ¿Y les ha tocado zonas más inaccesibles? Sí, hay zonas que definitivamente son inaccesibles para cualquier tipo de vehículo, incluso para personal a pie. En este caso hemos tenido también afortunadamente el apoyo de la unidad aérea, del helicóptero que se adquirió a fines del año 2017, que ha sido también una herramienta invaluable en esto. El helicóptero nos permite hacer sobrevuelos, detectar puntos calientes, claro, con cámaras térmicas que también contamos, y nos permite hacer descargas de agua. También hay que destacar en esta época el apoyo que hemos tenido de las Fuerzas Armadas, de los pilotos de aviación del Ejército, de los pilotos de aeropolicial, de la Policía Nacional. Hemos tenido apoyo también de personal en tierra por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, especialmente en el Pululagua, ahí se tuvo que realizar ya un trabajo conjunto, una coordinación interinstitucional, porque las dimensiones y la complejidad del incidente así lo demandaban, ¿no? Ahora, lo que podemos observar en las estadísticas que ustedes nos entregan, básicamente encontramos que hay un crecimiento importante entre el 2018 y el 2019 del área de hectáreas quemadas, ¿no? Es lamentable, 274,64 en el 2018 se eleva a 393,79. Claro. Consideremos que este verano, como decía en un principio, ha sido muy, muy intenso. Mucho más agresivo. El 2018 fue un verano lluvioso. Cierto. Entonces, era un verano raro. Fue un verano bastante raro, ¿no? Sí. Teníamos un verano con frío. Lluvias. Y bueno, este ha sido un verano mucho más seco, con vientos mucho más fuertes también. Esto ayuda muchísimo a la propagación de incendios. Entonces consideramos nuestro balance es que nuestra actuación ha sido la deseada en cuanto a eficiencia, eficacia. En un periodo mayor, ¿cuál pudo haber sido el año más digamos, azotador de incendios? Bueno, los años 2012 y 2015 fueron realmente muy, muy graves. En el 2015 tuvimos incluso pérdidas humanas y esos han sido más fuertes, ¿no? Pero hasta el momento el único año que ha superado a este es el del año 2012. Consideramos que muy pronto la etapa seca va a terminarse y la incidencia va a bajar. Realmente hay incendios forestales todo el año, ¿no? Pero el repunte se da entre junio y septiembre de cada año. El verano más, sí, más fuerte. Es siempre en ese, pero todo el año hay alguno que otro incidente, ¿no? Pero esta temporada es la más intensa. Pero consideramos que ya las estadísticas están ya disminuyendo y tendrán la tendencia esa, ¿no? A disminuir conforme transcurre el año. Se concentran con los datos proporcionados por ustedes la mayoría de incendios en el valle, ¿no? Sí, hay que ¿Qué características tiene la zona? Bueno, el distrito metropolitano tiene 33 parroquias
rurales, que son las que circundan el distrito. Entonces, claro, las áreas más críticas son justamente esas en las parroquias rurales más grandes, la parroquia de Pintaj, ahí fue el incendio de Tolontaj. Tenemos en la parroquia de Yoa, que es otra parroquia rural en el suroccidente de la ciudad, ahí tuvimos los incendios en la vía Chiriboga, en el sector de Urauco, que fueron incendios bastante importantes, en el Valle de los Chillos, el incendio de la Armenia, ahí tuvimos otro incendio en Lumbicí. Entonces el Valle de los Chillos, los alrededores del Ilaló, la parte oriental y la parte occidental del Ilaló, y la parte que da hacia el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco, que tienen como el Ilaló en centro, son zonas críticas para nosotros, son las parroquias justo de los Chillos y de Tumbaco, en donde tenemos gran cantidad de material vegetal, y un factor también determinante en estas parroquias rurales es que todavía se tiene la práctica de agricultura, ¿no? Eso le iba a preguntar exactamente. Y ahí tenemos el factor que son las quemas agrícolas. Porque si bien es cierto, en el distrito metropolitano, en la zona urbana, las ordenanzas prohíben las quemas a cielo abierto, y sin embargo se dan quemas de basura en terrenos, y son situaciones que son superables. Pero cuando se habla de quemas agrícolas de forma antitécnica, ya en la zona rural, por ejemplo en las inmediaciones del Ilaló, ahí tenemos zonas que son agrícolas, y más arriba tenemos una zona que es de protección. Entonces, se realiza una quema agrícola sin tener las debidas precauciones, lo hacen muy cerca de la zona. Hay que hacerlo técnicamente. Sí, ¿no? Las quemas agrícolas pueden hacerse, pero hay que saber en qué momento hacerlas y cómo, porque hay que tener ciertas precauciones, pues liberar todo el terreno circundante, que esté limpio, que esté en tierra, para que no haya peligro de propagación, hacerlo en las horas donde no hay viento y donde la radiación solar disminuye. Entonces eso se lo hace o muy temprano en la mañana, o ya algo tarde, ¿no? Entrada a la tarde, donde no hay viento, donde la temperatura ambiental, la radiación solar no es intensa, entonces el riesgo de propagación es mínimo. Sin embargo, las quemas agrícolas tienen alternativas muy, muy válidas. Por ejemplo, en muchos lugares, con los residuos de cosecha, con los residuos de poda, lo que se hace es compost. ¿Qué es esto? Pulverizarlas, mezclarlas con suelo agrícola y esperar a que se descompongan, y después sirven como un buen abono para el mismo terreno, ¿no? Y es cierto aquello de que quemar ciertos sectores en el campo es productivo, inclusive para alimentar nutritivamente el suelo, ¿o es un mito? Bueno, esa es otra práctica que tienen, que es para renovar pastizales, así y esto es muy común en las haciendas ganaderas, y eso es lo que sucede justo en los páramos de la Antisana, en la zona de Pintaj, que hay haciendas ganaderas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Queman el pasto viejo, que ya es un pasto que no es nutritivo para el ganado, y en espera de que cuando lleguen las lluvias se obtendrá un pasto más verde. ¿Cuál es el problema ahí? Que justamente a veces la quema de pasto viejo se propaga a zonas que ya son fuera de la hacienda. Entonces ya no estamos hablando de quema de pastizal, sino de quema del páramo, del pajonal, que es, ya recordemos, el pajonal es la esponja donde se acumula el agua para la ciudad, especialmente en los páramos que circundan la ciudad. Nosotros nos abastecemos de ahí. Esa es nuestra fuente de agua para la ciudad. Entonces, si se destruye el páramo, vamos a quedarnos al final sin agua para la ciudad, y eso es muy grave, ¿no? Correcto. Y ahora, aparte de los incendios forestales, evidentemente ustedes atienden cualquier posibilidad de siniestros en la ciudad. He visto en estos últimos días a las motobombas circulando en Quito. ¿Qué nos puede contar de novedades sobre eso? Nosotros... definitivamente el trabajo de bomberos no es únicamente incendios, ¿no? Nosotros tenemos que atender accidentes vehiculares donde se hace rescate vehicular, tenemos que atender situaciones de personas extraviadas, que es muy frecuente también en esta época. Hemos atendido personas en el Paso Ochoa, personas en el Ilaló, en el Pichincha. Es algo muy frecuente también en esta época. En el Guagua se pierden. Nosotros hemos tenido que duplicar, hemos
cambiado los horarios de trabajo de tal forma de obtener mayor cantidad de trabajadores en esta época. Nos hemos apoyado también, justo en esta época se contrata guías forestales comunitarios, son alrededor de 80 personas de las comunidades, especialmente de las parroquias rurales, son gente de la localidad que fueron capacitados como trabajadores en incendios forestales. Entonces ellos también han sido un apoyo muy importante en esta época. Entonces, en este momento es cuando más cantidad de personal hemos tenido que concentrar, ¿no? Para solventar no solo la incidencia de incendios forestales, sino las labores cotidianas que en el día. Nosotros en un año atendemos alrededor de 25, 30 mil emergencias en total. ¿Y ¿no? cómo se abastecen? ¿Hay suficiente personal y hay vocación todavía de la gente para ser bombero? Por supuesto, siempre ¿Sí? tenemos alta demanda, qué bueno. alta demanda Y de bomberas esto. también, ¿no? El 30% de nuestro personal es personal femenino. Ajá. Entonces, en esta época es cuando más es intenso se vuelve el trabajo, y entonces tenemos que obligatoriamente contar con mayor cantidad de personal. Bueno, de las más de 20.000 emergencias en un año, un buen número, casi la mitad, son emergencias de atención prehospitalaria, ¿no? Son emergencias que atienden las ambulancias del cuerpo de bomberos, ¿sí? Un gran número de emergencias de índole de prehospitalaria se dan en el distrito y son atendidas en un gran porcentaje por ambulancias del cuerpo de bomberos. Hay ambulancias de Cruz Roja, del Ministerio de Salud, del IES, pero un gran número de esas emergencias en el distrito tienen que ser Cuando hay atendidas una por emergencia, la ambulancias gente de bomberos. llama al 911. Ese es el y número lo oficial direccionan de al cuerpo de emergencia. bomberos. Así es, así funcionan las emergencias en la ciudad. El 911 Cualquier tipo de emergencia. es el número universal para emergencias. Los despachadores de ahí canalizan a qué institución corresponde, si corresponde a policía, si corresponde a bomberos, y bomberos que está trabajando en la central del ECU 911 despacha a los recursos. Si hay un siniestro de tránsito, evidentemente a través del 911 se conecta. Se conectan con la AMT, con bomberos, con policía, con todos los recursos que sean necesarios en el centro. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.